Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí comienza el primer capítulo de esta serie de podcasts de lecturas cruzadas que vamos a hacer para ustedes, queridos amigos. Y qué mejor que partir por un tema complicado, complejo, pero a la vez interesantísimo. Analizando este libro, El hombre light, una vida sin valores, de Enrique Rojas, este psiquiatra español. Este libro fue publicado ya en 1992. Actualmente han pasado muchos años, ¿no es cierto? Estamos en 2024 y no deja de ser curioso que el libro sigue siendo atingente a nuestra realidad, porque en el fondo Enrique Rojas nos va a plantear que actualmente existe una sociedad que está sujeta, digamos, a una tetralogía nihilista: hedonismo, consumismo, permisividad, relatividad. Y ya el título del libro nos dice algo: una vida sin valores. Así es, amigos, una vida sin valores. El hombre light, dice Enrique Rojas, vive en una sociedad opulenta del bienestar, por lo pronto acá en Occidente. Por lo tanto, lo que propone este psiquiatra español es que el hombre light carece de referentes, tiene un gran vacío moral y no es feliz. ¿Por qué? ¿Por qué no es feliz? Porque en el fondo su existencia, su forma de entenderse de este hombre light, que es frío, ¿ya? No cree en casi nada. Sus opiniones cambian rápidamente dependiendo de las circunstancias. Ha desertado de los valores trascendentales, del humanismo, de lo que significa ser persona, ¿no es cierto? Este hombre vive en tiempos complejos, complicados, y que están, digamos, relacionados con varias cosas. Por lo pronto se podría mencionar que Enrique Rojas dice que se vive en una era del plástico, ¿ya? Que estos son los nuevos signos de los tiempos y que de estos tiempos deriva la idea de un pragmatismo en el usar y en el tirar, cualquier cosa: personas, valores, sentimientos, ideas, ¿no es cierto? Y en el fondo nos hace pensar acerca de que sí, podríamos estar en presencia claramente de un nihilismo, una tetralogía del nihilismo, coronada por el hedonismo, el consumismo, permisividad y la relatividad, ¿no es cierto? Es importante entonces destacar que este autor ya en el año 92 empezaba a reflexionar concienzudamente respecto de estos temas. El hedonismo, por ejemplo, dice Rojas, que surge como un vector que pide con fuerza algo. ¿Y qué es ese algo que pide? El consumismo, ¿sí? Y esa idea del consumismo se vive como una nueva experiencia de la libertad. Sin embargo, podemos reflexionar con varios dedos de frente que la libertad implica varias cosas, entre ellas, por decirlo pronto, la responsabilidad. ¿Para qué ahondar ahora en este momento? Pero por otro lado, ¿no es cierto?, de este hedonismo se encuentra lo que Rojas también define como el relativismo, ¿sí? Que sería como un hijo natural de la permisividad, una consecuencia de la permisividad, ¿sí? En el fondo todo depende, ¿ya? No hay nada absoluto, nada totalmente bueno ni malo, plantea Rojas.
No hay un auténtico progreso, dice él, si no se desarrolla en clave moral. Qué interesante igual. Yo creo que alguno de ustedes puede concordar que en este mundo actual, en estos primeros 24 años del siglo XXI, se ha perdido la brújula moral, desde los políticos hasta el ciudadano de a pie. En fin, lo dejo ahí para que lo puedan comentar ustedes en, los- en la caja de comentarios ahí en YouTube y lo vayamos, digamos, desmembrando esta idea. También plantea Enrique Rojas que el hombre de hoy, este hombre light, no sabe a dónde va, ¿sí? Esto se puede manifestar en la idea de las drogas y la dependencia de la juventud a las drogas, y no tanto solamente los jóvenes, también pueden haber adultos, ¿no es cierto?, en el flagelo de la droga. Y por otro lado, Rojas le achaca a los adultos las rupturas conyugales, ¿no es cierto?, como dos síntomas potentes de este hombre que no sabe hacia dónde va. Entre los grandes pensadores que Rojas cita en su libro, podemos ver a Kant, a Hegel, a los existencialistas como Sartre, Camus, a Kierkegaard, Nietzsche, a Unamuno, ¿no es cierto?, a Husserl, a Heidegger, a Schiller, a Ortega y Gasset. Varios pensadores son mencionados a lo largo del libro y esto le da un sustento teórico bastante interesante a esta lectura. Entonces, Enrique Rojas se pregunta acerca de qué es lo que es la verdad, ¿sí? Se hace esta interrogante en varias partes del libro y es interesante cómo en ese sentido eh, plantea esta idea, ¿sí? Y él dice en el fondo que la verdad nos conduce al mejor conocimiento de la realidad personal y periférica, ¿sí? En ese sentido, este caballero nos plantea que nos facilita la verdad o, digamos, la conciencia absoluta de lo que es verdadero, nos facilita saber qué hacer y en consecuencia cómo actuar en la vida, ¿sí? Entonces, va a reflexionar en torno a la idea de la verdad en varias oportunidades a lo largo del libro, ¿no es cierto? Va a hablar de la idea del sensacionalismo, de qué es lo que entiende como el hombre sólido, como concepto, que busca la verdad para que ésta le haga avanzar hacia un mejor desarrollo personal. En el fondo, él te lo está planteando de esa manera y te dice que en el fondo esa búsqueda de esa verdad está relacionada con la idea de la felicidad y que para él la felicidad consiste en tener un proyecto en la vida, algo que le dé sentido a nuestra existencia. No sé qué opinará los oyentes de nuestro podcast, pero yo le encuentro razón a esta idea de que hay que tener un proyecto de vida, un sentido de existencia. Bueno, y siguiendo con el avance del análisis de este libro, el psiquiatra español también habla acerca de la idea del cinismo, de este hombre light, caracteriza la idea de que es cínico, que es práctico, que es pragmático, que para él todo es negociable en la vida, y esto en el fondo le lleva al camino del nihilismo. Y se malentiende, ¿no es cierto?, qué es la idea de la libertad, qué significa la palabra libertad. Y ahí también, obviamente, cita grandes pensadores de la antigüedad, como a Sócrates, Platón, Aristóteles, qué sé yo, y define la libertad como la autodeterminación y la responsabilidad, ¿no es cierto?, que el individuo tiene ante sí mismo y ante el resto. Por lo tanto, define varios tipos de libertad.
la libertad natural, política o social, personal, moral, ¿no es cierto?, etcétera. Entonces, plantea también cómo el ser humano es perfectible y también es defectible, tiene sus defectos, ¿ya? Y cómo debe este ser humano hacer uso adecuado de la libertad y de su voluntad. Dos cosas que serán claves para que llegue a un buen puerto y a a un buen desarrollo personal, la persona en general. Plantea muchas cosas desde su disciplina de psiquiatra que tienen sentido y que le da toda la validez a lo que plantea en el libro, en algún aspecto, en el aspecto más teórico quizás. Entonces también habla de ideas como la permisividad, ¿ya? Y que hoy en día todo es permisivo o las personas son muy permisivas y son permisivas porque en el fondo carecen de esta brújula moral con- que les da un sustento a la vida, ¿no es cierto? O a nuestras vidas, y que en ese sentido la permisividad se sustenta en una tolerancia total, de la idea de que todo es válido y lícito, ¿no es cierto? Entonces es complicado poder analizar en mayor profundidad, pero podríamos decir que transita el libro en estos términos, en estos análisis, en estas disquisiciones, ¿no es cierto? Y plantea la interrogante de por qué la permisividad tiene un trasfondo nihilista. Bueno, ahí el lector que haga lectura de esta obra va a descubrir que entiende a Enrique Rojas por el relativismo, cómo lo define y lo asocia a la idea de que no existe una libertad absoluta, perdón, una verdad absoluta, universal, válida, necesaria para todos los seres humanos. Y este es como el germen que después se va a manifestar en las conductas amorales de este hombre light, ¿no es cierto? Entonces es interesante esta visión que plantea en el libro Enrique Rojas. Y bueno, tiene varios capítulos el libro. Habla acerca de la sociedad divertida, esta sociedad que busca el placer, el hedonismo materialista permisivo, así lo plantea Enrique Rojas, eh, y que en el fondo permea esta sociedad de la diversión. Vargas Llosa lo va a plantear quizás en otras claves, como una civilización del espectáculo, ¿no es cierto?, en su libro ensayo que tiene Vargas Llosa. Pero volviendo a Enrique Rojas, él nos dice que Occidente padece una enfermedad y que es la abundancia de tener todo lo material al alcance de la mano, pero lo que se ve reducido al mínimo es el ámbito espiritual del ser humano. Ya lo decía, ¿no es cierto?, Dostoyevsky en Memorias del Subsuelo, cómo se estaba acabando un mundo, una visión religiosa para esa Rusia, ¿no es cierto?, zarista, y cómo se vislumbraba un camino nuevo, con otros valores subvertidos a los que ya se venían planteando en esa sociedad, en aquella época. Y bueno, hay vasos comunicantes entre los distintos lectores, perdón, entre los autores, y por qué no de los lectores también, que indagamos en distintas lecturas. ¿M? Y bueno, Enrique Rojas reflexiona acerca del amor humano, ¿ya? Lo define, lo caracteriza bien, le da su vuelta ahí, apela a la idea de la relación sexual sin amor, le lanza sus palos a la pornografía. Quizás qué piensa hoy en día, creo que está vivo el caballero, qué pensará hoy en día acerca de esta pornografía que está a un clic del celular, ¿no es cierto? Está ahí, pero inmediatamente. Y él lo plantea de que la pornografía, ya en el año 92 decía que
es todo lo contrario a la sexualidad verdadera, porque en el fondo frustra el auténtico progreso moral del hombre y conduce a las relaciones entre hombre y mujer en la lógica de un trato de explotación. No se mete, porque en ese sentido el libro no, más bien reacio a hablar de otras expresiones de la sexualidad relacionadas a la comunidad LGTB que hoy en día conocemos, pero me parece que da un paso importante a entender la lógica de la pornografía dentro de este hombre light, ¿no es cierto? En fin, el libro avanza, eh, habla acerca de la idea de que todo se necesita rápido, de que el hombre está sumido en una ley del mínimo esfuerzo, que todo lo quiere conseguir rápido, y esto lo explica con la analogía del control remoto, ¿no es cierto? Del zapping, del hacer cambiar rápidamente el canal. Y me hace pensar que el zapping, ¿no es cierto? Y esta actitud de tenerlo todo ya, se relaciona con la idea de la imagen, obviamente, y cómo la imagen que está cargada de información nos genera un tedio, un aburrimiento y necesitamos rápidamente otra cosa. Es como la idea del Reels actual, de las redes sociales, en fin. Bien visionario en ese sentido el libro. ¿Mm? Entonces plantea Enrique Rojas el culto al deseo de lo inmediato. ¿Ah? Junto a la ausencia de inquietudes culturales verdaderas, y en ese sentido estas dos cosas, el deseo de tenerlo todo ya y la ausencia de estas inquietudes culturales, esta crisis de sentido que le llamamos nosotros, eh, provoca la pérdida de la gravedad o del centro de gravedad en las jerarquías humanas. ¿Qué es lo que es importante y qué no? Bueno, ahí ustedes me pueden decir qué para ustedes es importante en la vida, qué no. Puede que salgan muchas respuestas interesantes de ustedes, pero en general la sociedad tiende a encasillar en lugares comunes estas ideas. Pero en fin, avanzando entonces, en este libro, Enrique Rojas habla acerca de esta idea de lo inmediato, del consumidor que consume como si tuviese un zapping y lo que no le gusta no lo desecha, no se identifica con nada concreto, etcétera. Y al no identificarse una persona con nada concreta, o concreto digo, perdón, cae en una vida light, según el autor. ¿Ah? En una indiferencia por saturación, le llama él. Hay de todo en exceso, por lo tanto hay un hombre indiferente que no se aferra a nada y no tiene verdades absolutas ni creencias firmes. Esta idea es complicada porque quizás no todos lo asumen como algo real, pero es así, es cosa de ver lo que sucede en el día a día, las noticias, los canales de noticias, todo el tiempo hay problemas, robos, incivilidades, etcétera. En fin, es bien interesante el libro y cómo plantea estas cosas, ¿ah? Plantea muchos otros temas paralelos, el egoísmo humano, la falta de solidaridad, de empatía entre nosotros en esta sociedad moderna, ¿no es cierto? Varias cosas que nos hacen reflexionar en hacia dónde vamos como humanidad, ¿eh? Hacia dónde nos encaminamos, esta vida sin sentido. Ya varios autores, literatos lo plantean, por ejemplo, no sé, desde el mismo Dostoyevski hasta llegar actualmente a un Michel Houellebecq, en libros conocidos como Ampliación del campo de batalla, el mismo Camus con El extranjero, esta suerte de nihilismo
galopante que se vive hoy en día. Entonces, bueno, el libro es interesante, muy decidor en estos temas, explica muchas las cosas. Al final de esta obra se nos plantea, ¿no es cierto?, ideas como qué pasa con la droga, cómo vive la gente que está sumida en este flagelo, qué significa la actitud del drogadicto. ¿Ah? Por ahí también es una suerte de respuesta hacia este tedio, plantea o deja entrever esta idea Enrique Rojas. Entonces, también en ese sentido nos ilustra un poco acerca de esta relación tormentosa con las drogas que existe actualmente. Y no solamente en la juventud, en gente mayor, adulta, incluso más adultos mayores, qué sé yo. Entonces, lo que nos plantea al final de la obra es que es importante eh, tener proyectos en la vida, tener una visión, digamos, más bien estoica, informarnos lo mejor que podamos para poder tomar decisiones oportunas. Nos ayuda a entender lo que es accesorio de lo fundamental, ¿no es cierto? La felicidad como un proyecto, entendido en el buen sentido, ¿no es cierto? La idea de la voluntad, por ahí habla de que el hombre con voluntad suele llegar más lejos que el inteligente porque es dueño de sí mismo. ¿Qué idea más importante? Esto está más o menos en la última parte del libro, por ahí por la página 146, si no me equivoco, y habla de la tetralogía de la felicidad, del vivir honestamente, no dañar a nadie, a cada uno lo suyo, ¿no es cierto? Eh, la idea de, o el concepto de la forma y el contenido para nuestros valores, la paz, la armonía con los demás, el encuentro profundo y sincero y auténtico con el otro, ¿sí? La educación, habla de educación para la libertad y la convivencia, ¿no es cierto? Y la búsqueda de la trascendencia, ¿m? Y la promoción del amor, digo, auténtico. Y finaliza el libro, ¿no es cierto?, hablando de este tema, de la felicidad, ¿ya? Y cómo la felicidad es una forma de subjetividad también, pero entendida como encontrarse bien consigo mismo. Y nada, amigos, hemos querido como Lecturas Cruzadas, como canal, recomendarles esta obra, léanla, analícenla, coméntenla con sus amigos, con su familia. Y bueno, ante el mal tiempo, buena cara. Y si les gusta el video o el podcast, mejor dicho, un me gusta, suscríbanse al canal y con la banda sonora de Bram Stoker y su Drácula nos vamos. Muchas gracias, hasta otra oportunidad.